Hay palabras que son solo sonido y hay palabras que son una presencia. El Tanaj, con una sofisticación que muchos no perciben hasta que maduran en su vida, enseña que el Shem, el nombre divino, no es una etiqueta arbitraria como en un registro civil los nombres civiles, los nombres de las personas, sino más bien el Shem, el nombre divino, es una manifestación. Un nombre en la cosmovisión torática, queridos alumnos, es una forma de revelar la esencia de las personas, de condensar el propósito, el objetivo, la meta de la persona y también de fijar autoridad o sellar el pacto. Por eso, cuando el pacto noahida prohíbe Birkat Hashem, que lo vamos a traducir como blasfemar o maldecir el nombre de Dios, no está prohibiendo las malas palabras como si la Torá fuera un manual de buenos modales actuales o modernos. Lo que está protegiendo es la arquitectura metafísica y moral de la realidad. Si el nombre divino es manifestación de Hashem en el mundo, entonces degradar el nombre de Hashem es degradar el vínculo con la fuente de la verdad, y ese acto no se queda simplemente en la lengua de la persona que usa en vano el nombre de Hashem, sino que se derrama en la conciencia, en la ética, en la moral y en la convivencia con los demás. El Shem, el nombre divino, es el puente entre lo invisible y lo vivible. Quien destruye el puente no solo insulta, sino que está separando y fragmentando. El Tanaj te muestra desde el inicio que el nombre es poder de discernimiento y de responsabilidad. Adam Harishon, el primer hombre, nombró a las criaturas y ese acto no fue un capricho. Es la afirmación de que el ser humano percibe diferencias, asigna sentido y ordena el mundo. Nombrar es el potencial de ejercer dominio cognitivo y por eso el nombre o los nombres se vinculan también con autoridad. Cuando el Tanaj habla del Shem, del nombre divino en relación con Hashem, está hablando de autoridad absoluta y de presencia revelada. Por eso encontramos expresiones como Bekoel asher azkir et shemi, en todo lugar donde haga recordar mi nombre, en Shemot capítulo 20, 21. Porque el nombre es el punto de encuentro entre el ser humano y Hashem, la marca de revelación. Y cuando la Torá nos ordena, Et Hashem Elokeja terá, solo a Hashem reverenciarás o temerás. Ese temor reverente, queridos alumnos, no es hacia las letras, que esto es algo que confunde mucha gente. Las letras del nombre divino, recítalas y vas a tener X, Y, Z cosas. No, queridos alumnos, no. Et Hashem Elokeja dirá, solo a Hashem temerás. Ese temor reverente no es hacia las letras, es hacia lo que el nombre representa, la esencia de ese nombre, no las letras que lo forman. ¿Y qué representa? Yo me pregunto, mucha gente no sabe. Representa soberanía, representa verdad, representa la fuente de la vida primordial y la fuente de la ética y moral. Cuando el Tanaj dice Shem Hashem, en el nombre de Hashem, está diciendo manifestación de su autoridad en el mundo. Por eso el lenguaje torático no trata el nombre divino como un simple símbolo vacío. Se nos dice en el Sefer de Barim capítulo 32 verso 3, Ki Shem Hashem ekra, havu godel la Elokeinu. Cuando invoco el nombre de Hashem, atribuyan grandeza a nuestro Elohim. Observen la lógica. Invocar el nombre es activar la conciencia de la grandeza de Hashem. El nombre funciona como un eje de orientación interior. Te recuerda quién manda realmente y por lo tanto, quién no debe mandar en tu vida. Ya vimos, los intermediarios no deben mandar estos seres, sean creados o imaginarios.
No deben mandar tus impulsos, tus miedos, tus deseos o tus ídolos. La idolatría se cura con Yirat Shamayim, con reverencia al cielo, y la reverencia se estabiliza cuando el nombre divino no es banalizado, no es introducido en otras religiones para manipular. Por eso, Birkat Hashem como prohibición universal no es un apéndice del lenguaje, es un candado que te va a proteger de muchas cuestiones en tu vida, principalmente la reverencia de convertirse en cinismo. Pero hay más aún. En el Tanaj, el Shem, el nombre divino, está ligado al pacto. Un pacto verdadero requiere testigos, requiere un lenguaje, requiere invocación de autoridad y requiere de dos partes. Cuando el Tanaj habla de juramentos y alianzas, dice Beshem Hashem, en el nombre de Hashem. Y está señalando que el nombre funciona como una garantía de la verdad. De ahí se deriva una intuición jurídica profundísima. La palabra humana se vuelve más que sonido cuando se coloca bajo una autoridad superior. Por eso, el uso del nombre divino no es neutral. Es un acto de alineación o de ruptura, dependiendo. Cuando alguien blasfema, no solo dice algo que suena feo, está intentando desanclar el mundo moral de su fundamento. Lo que está diciendo es: no hay autoridad última, no hay verdad que me obligue, por lo tanto no hay pacto que me limite. Eso es anarquía espiritual. Y la anarquía espiritual, tarde o temprano, se convierte en anarquía ética. Si no hay nombre divino, no hay medida para tus instintos, tus deseos y tu comportamiento. Tarde o temprano te vas a convertir tu vida en una completa anarquía ética también. ¿Por qué? Porque si no hay nombre divino, no hay medidas, y si no hay medidas, entonces va a existir jamás. Va a existir violencia, rapiña y deseos descontrolados, que se traduce en falta de autocontrol. Por eso el pacto noahida protege el nombre divino, porque protege las medidas. La tradición rabínica, queridos alumnos, profundizó esto con una enseñanza que parece simple, pero es muy explosiva. El nombre divino no es solo cómo se le llama a Hashem, sino cómo se le revela. Los diferentes nombres y títulos divinos en el Tanaj, que aquí menciono como concepto, sin entrar en ninguna grafía de letras y esas cuestiones, señalan distintas modalidades de relación con el ser humano. Por ejemplo, justicia, misericordia, soberanía, creación, sustentación, etcétera, etcétera, etcétera. En la literatura de los Mekubalim, especialmente en el Arizal y el Ramak, el tema de Shemot, de nombres divinos, se entiende como canales de revelación, no porque el nombre divino sea una fórmula mágica, como muchos toman, sino porque el nombre es un lenguaje humano para poder describir cómo esa luz divina se manifiesta en los diferentes niveles de la realidad. En ese marco, profanar alguno de estos nombres o el nombre divino no es insultar las letras, es profanar de hecho el canal energético que representa. Es usar el lenguaje de lo sagrado para destruir también lo sagrado. El Zohar insiste en que la palabra humana tiene peso en los mundos espirituales. Por lo tanto, también el Arizal describió la potencia de la articulación correcta y la catástrofe de la distorsión cuando se usa con impureza. Aquí en este punto quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas personas alrededor del mundo ni siquiera saben pronunciar lo que pseudomaestros publican? Los 72 nombres de Hashem, y lo andan publicando. Y mucha gente, en su ignorancia, anda pronunciando nombres a lo loco y a lo tonto sin tener ningún fundamento. Y andan tratando de pronunciar las cosas a lo loco, sin saber ningún contexto. Imagínense la distorsión, la catástrofe que están ocasionando
cuando ni siquiera lo saben pronunciar. Y eso es lo mínimo. ¿Qué pasa si estos nombres se pronuncian en un lugar de idolatría? Y ahora se mezcla porque ahora lo dicen en los servicios, ahora lo dicen metiendo intermediarios en el nombre de fulano y sutano. ¿Se imaginan lo aborrecible que es esto? Y el deterioro espiritual que esto ocasiona, queridos alumnos, todo por ignorancia. El Rashash, con su rigor, subrayó que incluso en lo permitido para las personas indicadas, para cabalistas, para judíos que practican esto, la intención importa, porque el nombre divino se vincula con la kavaná, y la kavaná es la intención direccional con la que se realiza un acto físico, un rezo, una liturgia o un proceso espiritual. Si esto es así en el ámbito de santidad, en el ámbito más pulcro, cuanto más grave es usar la boca para utilizarlo en vano, queridos alumnos, o para blasfemar, o para hacer cualquier otro tipo de cuestiones. Lo que está sucediendo es que se invierte un instrumento creado para elevar y entonces se convierte en un martillo de separación, de ruptura y fragmentación en la vida de las personas que lo practican mal. Ahora, ¿por qué el Tanaj usa el concepto de Shem, del nombre divino, para hablar de autoridad y de pacto? Muchos se preguntarán. La respuesta es porque el nombre divino concentra una identidad. En términos psicológicos, lo que tú nombras se vuelve real para ti. Lo que tú invocas se vuelve un centro el cual orbitas, querido alumno, querida alumna. Si invocas el nombre divino con reverencia, bueno, entonces vas a fortalecer tu centro moral y orbitarás ética y moral sanas. Pero si lo invocas con cinismo para tus deseos, con burla o maldición, vas a fortalecer precisamente eso, lo malo, el camino malo, el camino del cinismo, de las burlas, de las maldiciones. O si lo introduces en tu sincretismo, pues estarás trayendo idolatría a tu vida. El cinismo es el enemigo más sofisticado de la ética. No grita, no dice yo odio la moral. No, lo que te susurra es que todo te da igual. Ya nada te importa. La blasfemia es en gran medida el ritual del cinismo. Es el gesto verbal que proclama que lo sagrado no tiene ningún peso en tu vida. Pero una sociedad donde lo sagrado no tiene peso, ¿qué creen que pasa? Termina siendo una sociedad donde lo humano tampoco tiene peso. Porque la dignidad humana en el Tanaj nace del Selem Elohikim, de la imagen divina. Entonces, no hay garantías para que esa sociedad prospere en bendición con ética y moral. Si el nombre es despreciable, la imagen divina también se vuelve negociable. Por eso Birkat Hashem no es un tema de simples religiosos sensibles, es un tema de civilización, queridos alumnos. En el Tanaj hay una conexión explícita entre el nombre divino y la santificación pública. Se nos dice, Benikdashti betoch benei Israel, seré santificado en medio de los hijos de Israel. Y también está, Lo tejalelu et shem kodshi, no profanen mi nombre santo. Esto lo pueden encontrar en el Sefer Vayikra, capítulo 22. El principio de este capítulo es bastante claro. El nombre divino se santifica o se profana no solo en rituales, liturgias, rezos y demás, sino en la conducta individual, conducta colectiva, conducta en lo privado y la conducta en el colectivo, en la sociedad. Esto es crucial para los noajidas. ¿Por qué? Porque el respeto al nombre divino no se limita a evitar las groserías, las blasfemias, etcétera, etcétera. Implica evitar vivir de forma que haga del nombre divino un chiste. Porque cuando alguien se declara ligado a Hashem y actúa entonces con crueldad, está produciendo Hilul Hashem. Y Hilul Hashem es la profanación del nombre divino a través de la conducta. Cuando tú dices que respetas el nombre divino y te atas a ese nombre divino, pero todo lo que haces, dices en nombre del falso Mesías que todos conocen, o en nombre de tal rabino, o por los méritos de fulano de tal,
pues estás haciendo también Hilul Hashem. Estás profanando el nombre divino por la idolatría. Y la idolatría es una conducta, es una forma de llevar tu vida. Volvemos a la raíz. Se produce Hilul Hashem a través de la conducta del ser humano. Porque cuando dices que sirves a Hashem, pero eres injusto en tus negocios, no cumples con el pago de los salarios a tus empleados, cuando eres un jefe de los que se las pasa molestando a sus empleados, etcétera, etcétera. Ustedes saben todas las conductas humanas que son incorrectas, tampoco voy a listarlas aquí. Por mucho rezo que hagas, seas judío o no judío, por mucho liturgia que tú te sientas libre de ansiedad porque ya rezaste, porque ya hiciste, porque te paraste de cabeza, compraste una mezuzá, hiciste lo que quisiste para saciar esa ansiedad en tu mente. Si tú mantienes una conducta moral y ética equivocadas, pues estarás haciendo Hilul Hashem por muchos nombres divinos que tú proclames y declares con tu boca. ¿Por qué? Porque con tu conducta, con tus actos y con tu forma de ser, estarás profanando el nombre divino. Aunque el término es del marco de Israel, hay que decirlo, Hilul Hashem y todas estas cuestiones, el principio universal es transparente. Déjenme decirles algo. El comportamiento que asocia lo sagrado con lo inmoral degrada lo sagrado en la mente social. Entonces, el Shem, el nombre divino, no es solo la fonética con la que pronuncias ese nombre o esos nombres. Es reputación divina en el mundo, queridos alumnos. Es la forma en que la humanidad percibe la autoridad moral. La Kabbalah nos añade otra dimensión que puede producir estremecimiento y debería producir estremecimiento. El nombre es Gilui. Gilui se traduce como revelación, pero también es Tzimtzum, es contracción en el sentido de que la infinitud divina se hace decible para el mundo. Por eso en el lenguaje de los Mekubalim, tratar el nombre divino con ligerezas es tratar con ligereza la posibilidad de que lo infinito se comunique con lo finito. Es como escupir sobre el puente que te permite respirar sentido. Es como ensuciar el puente o el enlace que te permite vivir. El Ramak hablaría de orden de emanación. El Arizal hablaría de estructuras de luz y recipientes. Pero ambos, queridos alumnos, coinciden en algo. La palabra humana no es neutral nunca. El nombre divino es el vértice donde la palabra humana toca lo absoluto. Por eso el respeto al nombre divino no es simplemente una superstición, es realismo metafísico. Es reconocer que hay palabras que crean mundos y palabras que los destruyen. Y a partir de ahí, construir una lengua en santidad. Y aquí, en este punto, se vuelve inevitable hacer una pregunta que muchos sienten, pero pocos se atreven a formularla. Y más aún, pocos maestros se atreven a contestarla. Si Hashem es infinito, ¿por qué importaría un nombre? Precisamente porque el ser humano necesita lenguaje para poder relacionarse, queridos alumnos. Hashem no necesita el nombre, de hecho, él no necesita cápsulas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hashem no necesita que lo encapsules en cosas humanas, como nombres, como motivos, atributos y demás. Él no necesita nada de eso. ¿Quién lo necesita, queridos alumnos? El ser humano. El ser humano necesita esos nombres. El Shem, el nombre divino, es la interfaz de la relación que te permite invocar, agradecer, alabar, adorar, reconocer, someterte y orientar tu vida. Si destruyes esa interfaz con burlas, con un mal comportamiento, aunque lo nombres, te vas a quedar sin una relación con él y por lo tanto te quedarás con un vacío. Y el vacío no se queda vacío, queridos alumnos, lo llenan los ídolos.
Hay muchas personas vacías alrededor del mundo que tratan de llenar ese vacío con intermediarios, con ídolos, con idolatría. Por eso el respeto al nombre divino protege también contra Avodah Zará. Y la prohibición de maldecir el nombre divino está ligada con los dos primeros mandatos que estudiamos en los módulos pasados. Quien aprende a hablar con reverencia de Dios, reverencia hacia Dios con temor, es menos susceptible a andarse arrodillando ante sustitutos falsos. El lenguaje forma el corazón del hombre. El corazón forma la ética y la ética forma a las sociedades. Por lo tanto, el nombre divino es el primer eslabón para una vida buena. Para finalizar, quiero que imaginen una sociedad donde el nombre divino de Hashem es usado como un chiste, como un insulto, como una muletilla de ira o como una muletilla de confianza para subsanar sus ansiedades con intermediarios. Al principio parece solo palabras, pero poco a poco la reverencia desaparece, la verdad se relativiza, el cinismo se vuelve elegante y la mentira se vuelve normal. Por lo tanto, la justicia se vuelve negociable. Luego quiero que imaginen también a otra sociedad donde el nombre divino es tratado con respeto sobrio, sin ningún fanatismo, sin ninguna superstición, sin ninguna recitación ni tarareo de letras. No, el nombre como tal es tratado con respeto y con responsabilidad. La gente aprende a medir su lengua y al medir su lengua aprende a medir también sus impulsos. Por lo tanto, hay autocontrol. Al medir sus impulsos aprenden a medir sus daños y también a sanarlos y repararlos. Esa es la diferencia entre un mundo que se deshace y un mundo que se sostiene. El nombre divino es más que un sonido, es una columna invisible en la vida de las personas. Quien cuida la columna no está cuidando una palabra, un par de letras. Está cuidando la posibilidad de vivir en un universo donde la verdad todavía tiene un nombre y por lo tanto todavía puede exigirnos dignidad.